El motivo número uno por el que se cambia una calefacción es por un intercambiador de calor averiado. Y ya que tengo aquí una calefacción abierta que no tiene serpentín del evaporador o plenum, pensé darles una mirada más de cerca para que puedan apreciar mejor cómo se ve un intercambiador de calor. También explicaré cómo trabaja y señalaré las áreas donde esto suele fallar. Comencemos con la pieza en sí. El intercambiador de calor está justo por aquí. Por lo general se ve así, será de celdas o de tubos. Un montón de tubos. Y dependiendo del tamaño de la calefacción, cuántos quemadores tiene, será la cantidad de tubos o celdas que tendrá. Este de aquí tiene solo 2 celdas. Aun cuando esta calefacción es enorme, podrían caber muchas más, 3 o 4, 5 o 6 de ella aquí, pero probablemente debido a que esta calefacción se utilizó para calentar un área pequeña, le pusieron restrictores de aire aquí para forzar el aire solo hacia las 2 celdas, y solo empujan aire por la parte central. Si esta calefacción se hubiera utilizado para calentar un espacio más grande, probablemente tendría 4, 5 o 6 de estas celdas. Y cada una de ellas está conectada a un quemador al frente. De hecho, vamos a quitar el frente y les mostraré rápidamente la cámara del quemador y dónde se conecta. Esto de aquí es la caja del quemador. Los quemadores están dentro y esto está sellado. Muchas calefacciones de alta eficiencia tienen este tipo, mientras que las estándar o las de 80% no tienen los quemadores encerrados. Están abiertos. Vamos a quitar esta puerta rápidamente y veamos si podemos echarle un vistazo a esos quemadores. Ahí tenemos nuestros 2 quemadores. Desafortunadamente aún no se pueden ver bien. Tendría que quitar muchas cosas para llegar a donde están, así que lo voy a dejar así. Cada uno de esos quemadores que van en las celdas tienen unos 20.000 BTU. Así que esta calefacción de aquí está configurada para ser de 40.000 BTU. Si tuviera 3, serían 20.000 BTU más. Si tuviera 5, sería de 100.000 BTU. El propósito de un intercambiador de calor es separar los gases de escape del aire de la casa. Por lo que hay un motor del ventilador en la base de la calefacción. Eso sopla aire a través de estas celdas calientes. El aire se calienta y es distribuido en toda la casa. La función del intercambiador de calor es separar los gases de combustión del aire de la casa. Lo que significa que si el intercambiador de calor tiene una grieta en alguna de estas celdas, es posible que una parte de esos gases de escape, en lugar de salir por la chimenea, comiencen a filtrarse hacia el aire de la casa. Las calefacciones de 80% de eficiencia estándar solo tienen un intercambiador de calor, mientras que las calefacciones de condensación de alta eficiencia, como esta de aquí, tienen 2 intercambiadores de calor. Uno de ellos es primario y el otro es secundario. La forma más sencilla de saber si tiene una calefacción de eficiencia estándar de 80% o una calefacción de condensación de más de 90% es simplemente mirando la ventilación. Si la calefacción tiene un tubo de ventilación metálico que entra a la chimenea, esa es una calefacción de eficiencia estándar. Pero si tiene ventilación de PVC que sale por un costado de la casa, entonces sabrán que es una calefacción de alta eficiencia. En estas calefacciones de alta eficiencia, el intercambiador de calor secundario siempre está debajo del primario. Así que si retiro esta placa del restrictor de aire, podríamos ver fácilmente el intercambiador de calor secundario. Así es como se ve el intercambiador de calor secundario. Es muy parecido al primario, excepto que las celdas son mucho más pequeñas y son más. Además está hecho para contener la humedad, porque las calefacciones de alta eficiencia condensan la humedad que sale por los gases de escape. Eso significa también que estas calefacciones de alta eficiencia necesitan una línea de drenaje para que todo el agua que recogen vaya por ahí. Si miran los extremos de esas celdas, donde se unen a la parte posterior, pueden ver que comienzan a acumularse calcio y óxido. Esos son puntos potenciales de fuga. Pero la razón principal por la que estos intercambiadores de calor secundario se dañan no es por una grieta o un agujero, es porque por lo general se tapan. Sé que en el pasado algunas calefacciones Carrier tenían un defecto conocido donde el revestimiento interno del intercambiador de calor se comenzaba a desprender. Eso taparía las celdas, lo que comprometía el intercambiador de calor, ya que al estar tapado no ventila adecuadamente. En cuanto al intercambiador de calor principal, no tiene nada de humedad, por lo que no corre peligro de taparse. Por lo general, cuando se dañan, es porque hay un hueco o una grieta en ese intercambiador de calor. Comúnmente están cerca de los remaches, las costuras o estas hendiduras. A veces aparece una grieta muy delgada dentro de estas cosas. Por cierto, si contratan a una compañía para que vaya a revisar la calefacción y encuentran una grieta en el intercambiador, incluso si es una muy pequeña, esa calefacción será automáticamente considerada insegura de operar.
Algunas compañías incluso llegan a cerrar la llave del gas y desconectar la calefacción para asegurarse de que no la encenderán. Y si miramos un poco más de cerca en la celda del intercambiador de calor, veremos estas pequeñas cosas que a mí me gusta llamar hoyuelos. Vean cómo se ven estos hoyuelos, en comparación con los que están más abajo. Miren estos. En este tipo de intercambiador de calor, si tienen algún tipo de remaches, a menudo se convierten en puntos de fuga. Y si miramos del otro lado, permítanme señalar algo. Miren dónde van los tornillos, los que sujetan las celdas del intercambiador a la estructura de la calefacción. Vean cómo están oxidados y corroídos. Ese es otro punto de fuga común donde van los tornillos, especialmente al frente, aquí, donde van los quemadores. Y si miramos al intercambiador de calor secundario de este lado, las cosas se ven un poco peor. De hecho, esa esquina de ahí donde está todo oxidado, probablemente ahí haya comprometido el intercambiador de calor secundario. Pero en una situación de la vida real, probablemente haya un serpentín del evaporador o un plenum atravesados, por lo que es un poco complicado llegar al intercambiador de calor y verlo de esa forma. Una de las maneras en que las compañías inspeccionan un intercambiador de calor es utilizando esta cosa de aquí. Lo que estamos viendo entre estas dos celdas es un switch de límite alto. Si la temperatura del aire aumenta demasiado, este switch se dispara y apaga la calefacción. En esta calefacción la parte interna está muy congestionada. Pero en la mayoría de las calefacciones no está tan mal. Ahí vemos una válvula de gas enfrente, tenemos el motor del inductor, la tapa de los quemadores arriba. Normalmente este switch es muy accesible, ese que está ahí atrás. Ellos sacan ese switch y meten una cámara de inspección entre estas celdas del intercambiador de calor. Ven todas las uniones, los remaches, anillos, pero por supuesto al único lugar que pueden llegar es entre estas dos celdas. Otra forma de inspeccionar físicamente el intercambiador de calor, especialmente secundario, es sacando completamente la carcasa del ventilador. Luego se acuestan y se meten por debajo de la calefacción y miran hacia arriba con una linterna. Luego de que hayan sacado el ventilador y se metan ahí, podrán ver toda la calefacción desde abajo. Sin importar desde cuál lado están viendo el intercambiador de calor, es probable que no puedan verlo por completo, pero con encontrar un pequeño agujero o grieta es suficiente para decir que todo el intercambiador de calor está mal. Las fugas de monóxido de carbono pueden ser muy peligrosas, y ya que el intercambiador de calor es el responsable de mantenerlo fuera de la casa, cuando se genera así, sea una pequeña grieta, debería tomarse en serio. Tengo un vídeo sobre fugas de monóxido de carbono y gas natural y por qué son peligrosas. Así que si quieren saber más sobre ellos, échele un vistazo. Otra cosa que quiero señalar es que la inspección física del intercambiador de calor se hace como verificación, no para ubicar la grieta o la fuga. Si yo voy a hacer una inspección de la calefacción, la forma como verificaría si el intercambiador de calor está bueno o no es haciendo un análisis de combustión. En ese caso, meten una sonda en la tubería de escape y miden los niveles de monóxido de carbono que salen por la chimenea o por el costado de la casa si tienen una de alta eficiencia. Si veo que los niveles de monóxido de carbono son extremadamente altos, no necesitaría verificar físicamente nada. Si los niveles de CO son muy altos, esa calefacción está automáticamente mal y ese intercambiador de calor está comprometido. Pero si los niveles de monóxido de carbono son más altos de lo habitual, no alarmantes, solo más altos de lo normal, entonces habría que investigar más. Tal vez las presiones de gas están mal ajustadas, tal vez haya que limpiar los quemadores, tal vez haya algo mal con la ventilación. Después de verificar algunas de esas cosas, es cuando inspeccionaría físicamente el intercambiador de calor, por donde pueda acceder a él, para verificar si ve algún agujero o grietas. Y para aquellos que se preguntan por qué se agrietan los intercambiadores de calor, es simplemente porque se desgastan. Las celdas de los intercambiadores de calor se calientan mucho, las celdas o los tubos. El metal se expande y contrae por el calor. Así que cada vez que la calefacción se encienden las llamas y las celdas o tubos del intercambiador de calor se calientan muchísimo, luego se enfrían y se calientan de nuevo. Frío, calor. Y por todo ese estrés que causa la expansión y la contracción, todas las costuras y los remaches y los pequeños anillos de ese intercambiador con el tiempo se desgastan y comienzan a agrietarse. Y si por alguna razón hay humedad donde no se supone que debería haber, eso agrega óxido a la ecuación, lo que disminuye aún más la vida de ese intercambiador de calor. Otra pregunta lógica es que, ¿por qué no cambiamos solamente el intercambiador en lugar de la calefacción completa? La respuesta es muy simple, es muy caro hacerlo.
Si tienen una calefacción nueva que aún está en garantía, entonces sí pudiera valer la pena, pero si la calefacción tiene más de 10 años, es posible que ya no esté en garantía, y cambiar el intercambiador de calor podría costar unos $3.000. Todas esas piezas de aquí deberían ser retiradas, todo debe salir. Luego sale el intercambiador de calor completo como un gran conjunto. Meten el nuevo y hay que ensamblar todo una vez más. Eso quita mucho tiempo, por lo que la mayoría de las compañías están más que encantadas en cobrarles un poco por hacerlo. Para la mayoría de las personas, una vez que saben cuánto costaría reemplazar el intercambiador de calor, únicamente prefieren comprar una calefacción nueva porque es mucho más rentable. Si tienen algún tipo de experiencia con un intercambiador de calor propio, me encantaría conocerla en los comentarios de abajo.